Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Lo primero, para participar de tu canal. Y segundo, bueno, responderte a un par de cuestiones que me hacías para contar un poco de mi vida. La pasión por el periodismo, la verdad que fue un poco de casualidad. Yo no sabía qué estudiar cuando terminé el colegio secundario allá en Buenos Aires. Tenía 17, 18 años. Y bueno, me presenté los últimos 3 meses sin tener mucha idea de qué estudiar. Me gustaba el deporte, practicaba deporte, pero no tengo ningún familiar cercano periodista, con lo cual tampoco viene por ahí la historia, por sangre. Fue algo que me apunté casi a última hora, me gustaban los números, la estadística, el fútbol, el baloncesto, la Fórmula 1, el tenis, bueno, todo eso me fue llevando a que me decantara por el periodismo. Estudié en una carrera de 3 años, una licenciatura, que se especificaba en periodismo deportivo. Y bueno, y ahí estuve. Los 2 primeros años fueron más bien teóricos y el tercero era ya radio y televisión. Y fue ahí donde un poco uno va ganando más experiencia, todo lo que te enseñan en las dos anteriores clases o años o temporadas, uno lo va aplicando en ese tercero y a partir de ahí, bueno, me fui soltando y terminé viviendo de esto desde entonces. Esto fue en el año 1996, así que ya han pasado, bueno, te imaginarás, 30 años desde aquella vez. Mi vinculación con el deporte, bueno, un poco ligado a la respuesta anterior. El periodismo en general no me terminaba de convencer, pero sí me gustaba más el deportivo, porque bueno, en mi casa éramos muy fanáticos con mi hermano del fútbol, de los deportes, intentábamos ver lo máximo que se podía, en una época en la que era muy difícil de ver partidos, veíamos la liga italiana, un poco de la española y mucho de la liga argentina, porque claro, en esa época todavía no había internet, sí empezaba a verse la televisión por satélite y se empezaban a ver algunos partidos de la liga italiana, de la liga alemana, de la liga inglesa, pero claro, no todos los días y además a horas complicadas para nosotros. La liga argentina sí que la seguíamos, incluso el fútbol del ascenso, lo que aquí se llama segunda, tercera, todo eso también lo mirábamos mucho, lo seguíamos incluso por la radio, éramos muy fanáticos de la radio, y bueno, y a raíz de ahí mi vinculación con el periodismo deportivo hasta el día de hoy. No he hecho nada que no fuera de deporte, salvo cosas excepcionales, y desde entonces que estoy haciendo básicamente fútbol, ¿no? Con respecto al Tenerife, bueno, una vez que llego aquí a la isla, año 2001, recuerdo que llegué el día que el Tenerife de Rafa Benítez le ganó 1-0 al Albacete. Comenzaba la segunda vuelta de aquel año que el conjunto blanquiazul ascendió a primera, con los José Luis Martí, Luis García, Huito Morales, Marioni, que llegó después, Lusenhoff, Sergio Aragoneses, y como técnico Rafa Benítez. Yo empecé en realidad en la agencia ACAN, pero haciendo todo tipo de deportes. Lo que menos hacía era fútbol, hacía vela, vóley, waterpolo, baloncesto, balonmano y sobre todo, o muchas veces, haciendo deporte base. Y hasta que cuando comencé en Radio El Día, Máximo Martín, que era compañero nuestro en la redacción de deportes y el que cubría el Tenerife, se fue al diario de avisos y quedó, perdón, se fue al diario de avisos y también a Onda Cero, que dejó una vacante ahí y me preguntaron a mí si yo quería hacer el día a día del Tenerife, los entrenamientos. Yo estaba haciendo polideportivo en la radio, en Radio El Día, y bueno, acepté la propuesta de Ventura González y nada, con Ventura, con Rafa Arado, después Juanjo Ramos también estuvo, Juan Carlos Castañeda en esa emisora. Bueno, yo hacía lo que era el día a día del Tenerife, iba a los entrenamientos, a las ruedas de prensa y los partidos, hacía estudios. Estaban en el campo de juego otros compañeros y yo estaba en los estudios y así poco a poco empecé mi vínculo con el Tenerife. Ya después en el diario AS, en el año 2005, compaginaba también con la radio, luego pasé a la radio 7.7, una especie de idea regional parecida a la radio Televisión Canaria, una radio privada. Estuve ahí un año, luego a la radio autonómica en donde estuve 2, y desde el año 2010 estoy en la cadena SER, en Radio Club, con Manoj y ahora con Oscar y con toda la banda y la tropa, siguiendo al Tenerife, haciendo un poco lo que vengo haciendo desde entonces, ¿no? Tenerife, entrenamientos, cuando nos dejan, ruedas de prensa y demás, y en los partidos de casa haciendo un alámbrico, los partidos de fuera, yendo a los estudios para hacer de soporte estadístico y también dar mi opinión sobre lo que estoy viendo del partido. Y en cuanto a anécdotas, pues bueno, en todo este tiempo yo llevo ya en la isla 25 años, 24 vinculado al deporte y 20 o por ahí con el Tenerife. Un montón de anécdotas, muchas bonitas, pocas también algo tristes, como la que nos tocó vivir cuando volvimos de Getafe, ese vuelo
de regreso a casa, luego el subidón que nos dio ver la gente en el aeropuerto cuando recibían al equipo, pero me quedo con las felices, me quedo con el ascenso Montilivi, que lo viví muy de cerca porque estuve en el terreno de juego, porque pude entrar al vestuario. Recuerdo la entrevista que le hice a Ezequiel Luna, a Dani Come, la mojada que nos llevamos cuando mojaron a Oltra y a Miguel Concepción ahí en ese vestuario. Fue un año muy bonito aquel, ese partido fue inolvidable, luego la vuelta a casa, con aquella caravana desde el aeropuerto, con toda la gente en la autopista. Fueron días de dormir poco por trabajo y celebrar mucho también porque lo merecía ese Tenerife de Oltra que jugó muy bien al fútbol y que tuvo su recompensa con ese ascenso. Más cerca del tiempo, bueno, en época de pandemia, que era más complicado por el tema de las que las ruedas de prensa eran telemáticas, los partidos eran sin aficiones, todo muy frío, eso fue, digamos, la parte menos bonita, pero bueno, se superó todo, afortunadamente eso ya es parte del pasado, aunque pasó hace poco, parece que fue hace mucho tiempo, y fue también parte de este camino, de este proceso que yo llevo aquí en Tenerife, siguiendo al conjunto blanquiazul, que espero que este año, de la mano de Álvaro Cervera, como ya lo hizo en el 2012, bueno, consiga el objetivo de volver al equipo a la segunda división, que creo que es la categoría natural, ¿no? El hábitat natural del Tenerife. Se sueña un poco también con el ascenso a primera, pero la segunda división es donde debería estar siempre, y a partir de ahí hacerse fuerte, serio, hacer un proyecto ilusionante y sobre todo consistente para que no sea subir y bajar, sino que sea subir y mantenerse varios años. Un poco así es este resumen de mi vida deportiva por aquí, por la isla de Tenerife. Rubén, un saludo grande, gracias por tu invitación y lo que necesites por aquí nos tiene.